Gramata, Club de Escritores. Bueno, muy buenas noches a todos nuestros amigos gramatanos. Para mí es un placer saludarlos. Quien les habla, Maccabi Ross. Y bueno, hoy estamos nuevamente en este espacio de formación literaria. Hoy tenemos nuestra segunda clase sobre el arte de corregir nuestros textos. Y pues tenemos como invitado a Benjamín. Él es un escritor y poeta venezolano que actualmente reside en Perú. Y bueno, empezamos entonces con esta segunda parte. Bienvenido, Benjamín. Gracias. ¿Qué tal, Maccabi? Es un gusto saludarlos. Un saludo a todos nuestros gramatanos, colegas, escritores todos grandiosos, futuros premios Nobel, espero. Y cuando publican por ahí digan, bueno, aprendí algo de Benjamin, por lo menos. Gracias, pues hoy vamos a estar compartiendo un poco, a desmenuzar un poco más lo que es la parte de corrección. Y bueno, nada, hágale con las diapositivas, por favor, estimado Maccabi. ¿Me confirman si están viendo la diapositiva? ¿Sí? Perdón. Sí. Bueno, yo la veo. En tiempo, Maccabi, dime el tiempo, por favor. No te estoy escuchando. Qué pena. En este momento ya vamos... permítame, yo miro... 5:30. Sí, 5 minutos con 30, o sea que tendríamos 35 40. minutos de esta primera sesión, 35 ya. Sí, 35. Ya, vamos a tratar de ir lo más rápido posible. Por favor, cuando vayan a participar, le agradecería que precisión en las preguntas y en las aportaciones, por favor, en los aportes que van a hacer. Si me muevo o hablo solo por aquí, no hay fantasmas, hay gente que pasa, ¿no? Y ya. Por favor, no veo la diapositiva. Sí, qué pena, es que les estaba compartiendo en el chat la segunda sesión porque de pronto se nos corta, entonces ahí en el chat ya tienen la segunda sesión de ingreso. Gracias. Listo, ahí ya todos la ven, ¿cierto? Sí. Ya. Bueno, el taller se llama Arte de Corregir. Esta es la segunda sesión. Podemos ir avanzando un poco más rápido. Las primeras sobre todo. Ya, bueno, Gramata es nuestro patrocinador oficial de todos nosotros. Así que este taller forma parte de Gramata Club de Escritores. Acá tenemos nuevamente la división del taller para los que no estuvieron y para los que sí, bueno, la deben recordar. Primero estuvimos con nosotros en la lectura y hoy vamos a estar de detectives y analistas. Espero pues sea de provecho y seguimos con la siguiente lámina, por favor. Ya, esta va a ser la dinámica de lo que vamos a hacer hoy. Vamos a hacer una pequeña recapitulación lo más breve posible. Voy a dar una introducción a esta parte y unas acotaciones necesarias. Lo que no existe, bueno, ya van a saber qué es lo que no existe. Y algunos errores habituales antes de entrar a la lectura y análisis de los 3 textos, creo, que hemos seleccionado para la sesión de hoy. Así que, por favor, podemos presentar lo siguiente. No es que estabas en México, pues. Es que estabas en México, mira. Tu hermano me dijo que estabas en México. No, disculpe. Ya. En la sesión pasada, a los que estuvieron, a los que no, vimos la importancia de la lectura, ¿verdad? Para nosotros y que a raíz de leer como escritores, pues podíamos
hacernos herramientas, aprender palabras, ver cómo los otros escritores han logrado sus textos, ¿no? También estuvimos pendientes de en qué fijarnos, detalles como la estructura, los diálogos, vicios del lenguaje, clichés y todas estas cosas que debemos tener presentes, pues, o al menos saber reconocer para poder también reconocerlos en nuestros textos y ver si funciona o no funciona, ¿ya? Y estuvimos en lo que es la exploración, estuvimos conociéndonos un poco, conversábamos sobre qué sí nos gustaba, qué no, también vimos unos puntos de vista allí sobre lo que estábamos haciendo y la importancia de hacernos preguntas, ¿sí? La literatura y los relatos y casi todo en la vida se resuelve haciendo preguntas. En este sentido, seguimos. Por favor, la siguiente lámina. No, a modo de introducción. ¿Está bien? No, sí, está bien, está bien. Sí. Ya. A modo de introducción, el taller se llama El arte de corregir. Sin embargo, como ya se habrán dado cuenta, he tratado de deslindarlo de la parte gramatical, de la parte ortográfica en específico, ¿no? Porque, bueno, si bien todos tenemos niveles distintos en cuanto a la literatura y la escritura, debemos tener nociones básicas de dónde debería ir una coma, qué tildar, qué sí, qué no. Y si no estamos muy seguros, la recomendación es hacernos de un diccionario. Pueden consultar en la DRAE, que es el diccionario de la RAE que está online, o un diccionario de dudas. Y bueno, estos son textos complementarios que nos pueden ayudar. También hay un sinfín de manuales y no lo incluí precisamente porque la parte de ortografía, ortotipográfica y esas correcciones, muy pocas veces nos salvamos, ¿sí? Ustedes pueden agarrar cualquier libro o uno que tenga a la mano y van a ver que hay un corrector allí que hizo su labor, ¿no? Y con todo y eso, es muy probable que en algún lado del libro también tenga alguna rata, ¿no? Por muy bueno que sea, siempre hay algún detalle, una coma, una letra que se comió. Y ya cuando tienen 1000 ejemplares y todo esto, ya impresos no lo van a echar para atrás, no, simplemente salen así. Y bueno, tratan de corregir lo siguiente. Acá, las reglas, estas reglas que están tachadas allí, que ven en pantalla, significa que prácticamente no hay reglas, porque trabajamos con el lenguaje y el lenguaje nosotros lo amoldamos a lo que queremos decir, expresar. Sin embargo, vuelvo a resaltar, hay cosas que sí debemos tener presente y tomar en cuenta, como son la gramática, que viene siendo todo esto, el uso de las comas, los puntos, las negrillas y todo esto que tiene que ver con ortografía. Y la otra parte que tenemos que saber o conocer, qué es una estructura, qué es una trama, los personajes, los núcleos, cómo hacer giros y generar tensión y todo esto que, si bien no lo sabemos, o alguno no lo sabe, lo vamos a ir aprendiendo. Espero que estas formaciones sean constantes y cada vez vayamos cambiando un poco la temática y sea así, pues. Como la anterior, vimos cómo a raíz de unos disparadores crear historias, pues también hay otras maneras de hacerlo. Espero las podamos conversar un poco más adelante en otros cursos. ¿Sí? Acá lo importante es que lo genera la inquietud de conocerlo. La escritura es vasta, estos temas son casi que inagotables y podemos pues echar manos de ellos porque están al alcance, gracias a Dios.
y para mejorar, ¿no? O sea, leemos, aprendemos, practicamos y ya después ahí sí nos podemos saltar todas las reglas, como lo hizo Nacobot en La Dama del Perrito, creo que se titula, se lo conversaba la clase pasada, que ya eso es otro nivel, espero que todos los lleguemos a alcanzarlo, quizás mejor, quizás menos, pero lleguemos a un nivel literario bueno y provechoso para todos. Por favor, la siguiente. Ahora, lo que no existe es un poco para resaltar la idea anterior. No hay una fórmula mágica. No creo que alguien la tenga y si la tiene, por favor, compártala para todos saberla. Para escribir, ¿no? Porque es muy subjetivo. Los temas son muy subjetivos, el contenido son subjetivos, los personajes son subjetivos, los diálogos y todo lo que creamos prácticamente en la literatura es subjetivo y depende mucho del punto de vista de quien lee, ¿no? Le comentaba a Maccabi que si le damos un texto a varios correctores para que nos hagan una construcción, acotaciones, de pronto coinciden en algunas, pero también van a haber muchas en las que disientan, ¿no? Entonces, en ese sentido, este taller busca hacer una suerte como de lista, ¿no? Para identificar errores y problemas en común, ¿no? Para mejorarlos o ver cómo hacerlos funcionar dentro de nuestros textos, si es que los queremos usar. Por favor, lo siguiente. Ya, aquí sí quiero que alguien me ayude, por favor, en la lectura de este texto. Es bastante interesante. Es del escritor Abelardo Castillo, es argentino, y está en el libro Ser Escritor, en la sección de talleres literarios. Así que si alguien, por favor... Si quieres te ayudo y leo. Dale. Por el sendero venía avanzando el viejecillo. Por el sendero venía avanzando el viejecillo. Puedo decir que asistí a un solo taller literario en mi vida y que duró alrededor de 5 minutos. Yo tenía 16 o 17 años. Había escrito un cuento muy largo llamado El último poeta y consideraba que era naturalmente extraordinario. Se lo fui a leer una tarde a un viejo profesor sin cátedra que vivía en las barrancas de San Pedro. Un hombre muy extraño. Bocio Arnaez se llamaba. Leía una cantidad de idiomas. Recuerdo que tenía un búho, papagayos, un enorme mapamundi en su mesa. Él mismo se parecía a un búho, pájaro dicho sea de paso, que fue el de la sabiduría entre los griegos. La penúltima vez que lo vi, el viejo estaba casi ciego, pero se había puesto a aprender ruso para leer a Dostoyevsky en su idioma original. Eso la penúltima vez. La última estaba leyendo a Dostoyevsky en ruso, con una lupa de tamaño de una ensaladera. Era un hombre misterioso y excepcional. En San Pedro se decía que era el verdadero autor del libro sobre los isleros que escribió Ernesto L. Castro y del que se hizo la famosa película. La novela original era una novela vastísima de la que se decía Castro tomó el tema de los isleros. No importa si esto es cierto, era una de esas historias místicas. Era una de las historias míticas que ruedan y crecen en los pueblos. De modo que fui a la casa de la barranca y comencé a leer mi cuento, que empezaba exactamente con estas palabras. Por el sendero venía avanzando el viejecillo. Y ahí terminó todo. Bocio Arnaez me interrumpió y me preguntó, ¿por qué sendero y no camino? ¿Por qué avanzando y no caminando? En el caso de que dejáramos la palabra sendero, ¿por qué el viejecillo y no un viejecillo? Ya que aún no conocíamos al personaje. ¿Por qué viejecillo y no viejecito, viejito, anciano o simplemente viejo? Y sobre todo esto, porque no había escrito sencillamente que el viejecillo venía avanzando por el sendero, que es el orden lógico de la frase. Yo tenía 17 años, una altanería acorde con mi edad
y ni la más mínima respuesta para ninguna de esas preguntas. Lo único que atiné a decir fue, bueno, señor, porque ese es mi estilo. Bocio Hernández, mirándome como un lechuzón, me respondió, antes de tener estilo, hay que aprender a escribir. Gracias. Si alguien quiere dar su punto de vista en cuanto a lo leído o algo breve, 2 personas, por favor, que levanten la mano o activen su micrófono. Qué raro. Yo lo que alcanzo a darme cuenta es que los signos de puntuación, hay signos de puntuación que están donde no deberían ir y y faltan signos de puntuación en otras partes. Ya. ¿Alguna otra cosa? Él iba a hacer la corrección ortográfica. Ya. Pues, algo que yo, Este, ay, qué pena. Algo ya. que yo observo y es algo que me deja pensando es precisamente eso, cuando uno escribe algo, tiene que tener muy claro el por qué lo escribió de esa manera, porque se va a ver enfrentado a este tipo de preguntas del público o de los lectores. Y si no tenemos respuesta para eso, pues ahí sí que difícil poder, o sea, difícil poder explicar qué quisimos dar a entender con lo que escribimos. Eso me puso a Pues, pensar. pues también el tema del sendero, camino, viejecillo, viejo, en eso no, el tema de la puntuación es la que sí la veo como, no sé, la división de palabras, es lo que yo veo como Ah, que no me gusta. ya, lo que pasa es ¿Puedo que, decir bueno, el algo, formato, ya, ¿quién habla por ahí? Eduardo? ¿Qué tal, Eduardo? Sí, sí, Yo, yo lo que veo es que esto está apoyando lo que dijiste antes. Primero hay que aprender mucho y después entonces uno empezar a explorar y decir que tiene estilo. Esto es lo que está afianzando esa idea. El muchacho escribió a claro, sus 17 años lo que aprender a sentía a escribir, su manera y el señor fue que le hizo las correcciones, pero no porque en sí no era decir que estaba bueno o malo lo que estaba haciendo, sino pues que uno pues igual de joven también tiene esa soberbia que cree que todo está bien. Primero hay que aprender y luego entonces uno empezar a marcar su propio camino, su propio ritmo, su propio estilo, como le dice el señor al muchacho. claro, están en lo correcto, ¿no? Evidentemente, más allá de la historia que nos cuenta, es lo que le comentaba. Hay que preguntarnos por qué, o sea, primero qué queremos transmitir, después cómo contarlo y por qué lo vamos a decir de esa manera. Sí hay un orden lógico de las frases, ahorita los vamos a ver, pero ese orden lógico podemos jugar con él según lo que queremos expresar. Eso lo voy a explicar más adelante. Pero no debemos tratar de dejar todo, porque sí, bueno, porque el sendero me gusta. Ya, también hay que ponerse un poco del lado del lector y, y ver si va a entender o va a deducir o simplemente va a leer y va a decir, no, ya este me quiere engañar o este está usando frases para querer ser intelectual o X cosas y se aburren, pues, porque ven los textos y dicen, no, ya no tiene calidad. ¿No? Entonces, aquí es preguntarnos por qué colocamos esa palabra, también conocer las palabras, en qué contexto lo usamos y ver si funciona. Si funciona, la podemos dejar, no hay ningún problema. Ahora, si nosotros que somos los autores o los escritores en este caso nos damos cuenta que no funciona, pues cambiamos. O sea, por mucho que nos guste, no encaja ahí. Pues es como alguien que calce 39 quiere ponerse un calzado 35, no, porque no le va a quedar. Entonces, eso más o menos allí en cuanto al texto del Señor. En cuanto a cómo está el texto allí arreglado, creo que es detalle de la maqueta de la plantilla, me disculpo por eso. Por eso hay alguna frase que dice llamar y después está o hay algunas cosas muy movidas, ¿no? Eso para resolver la duda de mi amigo Gio por allí. La siguiente, por favor.
Ya. El orden. En español, las frases se ordenan, obviamente, resaltando al sujeto, porque es el que ejecuta la acción, que vendría siendo el verbo, y le continúa los complementos. Bueno, en la escuela también le decían el predicado, y era sujeto, verbo y predicado. Ese es el orden básico que nos dan. Y, de ser posible, la recomendación es que lo mantengan, a menos que quieran resaltar algunas cosas. Por ejemplo, ahí están las palabras, se comportan de formas distintas según los contextos. Y está la otra que dice, las oscuras golondrinas volverán a colgar sus nidos de tu balcón. Ya. Esas dos están en orden lógico. Ahora, si intentamos las que están abajo, si alguien la puede leer, la que dice se comportan según, y las que le siguen, por favor. ¿Nadie? Ya. Bueno. Se comportan según los contextos de formas distintas las palabras, algo que, sin embargo, hace la poesía con gran acierto y belleza. Volverán las oscuras golondrinas, de tu balcón sus nidos a colgar. Fuera de la poesía, por favor, abstente. Ya. Esa sentencia está ahí resaltada por ser graciosa, ¿no? Lo puedes hacer. Supongamos que quieres resaltar una emoción o el frío de la noche, pondrías... ¿Está abierto? Sí. Pondrías la fría noche en lugar de la noche fría. Bueno, ¿sí? Entonces, depende de tu contexto de palabra, lo que quieras resaltar, lo puedes hacer. Y en la poesía, si no los podemos saltar porque esa es la libertad que nos permite la poesía. Como vemos aquí, volverán las oscuras golondrinas de tu balcón sus nidos a colgar. Funciona y se ve más poético a como estaba en el orden lógico. Entonces, dependiendo de lo que estemos creando y dependiendo de lo que estemos narrando, nosotros debemos usar el lenguaje, porque esas son nuestras herramientas. Las palabras son nuestras herramientas y los configuramos según lo que queramos expresar o contar. ¿Sí? Por favor, la siguiente. Ya. Hay un sinfín de verbos, ¿no? Pero más o menos para ilustrar lo que venía a decirles, está como ejemplo el verbo realizar. Y a modo un poco jocoso está una parte inicial que dice, hoy en día ya nadie hace nada. Somos gente importante que realiza cosas. Realizamos proyectos, paseos, meditaciones, reuniones, reformas, vacaciones, atracos y todas estas cosas. Hace mucho que ya nadie celebra una reunión de compañeros. Ni me acuerdo de la última vez que hice una visita a la cripta de la Basílica. Se detuvo ante la dificultad de llevar a cabo un propósito tan ambicioso. En menos que cante un gallo, se efectuará la salida de la meta. Ya. Acá quiero enfatizar que según el contexto, como veníamos viendo, vamos a usar una palabra. A veces decimos realizó la acción, hizo la acción, ejecutó la acción. ¿Sí? Depende del contexto, es mejor usar algo más preciso, como lo vemos acá. Ni me acuerdo de la última vez que realicé una visita a la cripta de la Basílica. Uno hace una visita. Es a lo que quiero ver. Entonces aquí quiero resaltar que traten de buscar palabras que vayan acorde al contexto de lo que están narrando, ¿no? Y le quede mejor a la frase para que sea más comprensible en este sentido, ¿no? Si alguien tiene alguna duda o no ha quedado claro esta parte.
de buscar palabras precisas, los verbos, y ver más o menos qué es lo que está diciendo. ¿Sí? ¿No? ¿Está claro? Ya. Pasa a la segunda. Ya. Los sinónimos. Los sinónimos, siempre tenemos algunos problemas con los sinónimos, y es que a veces creemos que hay palabras que nos parecen iguales, pero no. Acá, por ejemplo, está escuchar y oír. Para conseguir sinónimo de que escuchar sea oír, tienes que buscar un poquito en Google. Si lo googleas, no te sale de primera instancia, ¿sí? Y es porque escuchar implica una cierta atención, ¿no? O sea, estar como atento a los sonidos. Ahora, oír lo hacemos a cada momento, incluso involuntariamente. Podemos estar sentados leyendo y estamos escuchando, qué sé yo, un carro que pasa, la conversación ajena que está por ahí de alguien conversando en la casa. Y entonces volvemos a lo mismo, ¿no? Según el contexto de lo que queremos narrar, podemos usar palabras muy precisas. Acá está un ejemplo un poco más ilustrativo que dice hispano y latino tampoco significa lo mismo, porque hispano es alguien que habla español y latino es cualquier ciudadano de Latinoamérica, incluido Brasil. A veces no incluimos Brasil en latinos, pero son latinos. Los que no son es hispano porque no hablan español, ¿verdad? Pero sí son latinos porque son de Latinoamérica. ¿Ya? Pasa lo mismo con mirar y ver. Si me la pasas por favor a la siguiente. Por ejemplo, las vacas pueden mirar un tren, pero no lo ven, porque no son capaces de identificarlo. ¿Sí? Lo que no identificamos, simplemente es como que no lo viéramos. ¿Ya? Seguimos con más ejemplos. Alias y seudónimos, ¿no? Seudónimos no son equivalentes, ya que alias es el sinónimo de apodo, que es un modo en que un colectivo identifica a alguien por un atributo físico. ¿Por un defecto o por alguna otra peculiaridad? Entonces, en un párrafo repetimos escucharse si lo necesitamos. Ya. Depende del contexto que esté narrando, puedes usar escuchó, escuchar, escuchó. Benjamín, una atención. pregunta. Dígame. Si yo estoy escribiendo sobre bueno, en el texto aparece un viejo, entonces yo puedo decir viejo, pero no puedo decir viejo, viejo, el viejo, el viejo. Entonces yo puedo usar el viejo y más adelante el anciano y más adelante, para no estar repitiendo, el vetusto, porque todos esos son sinónimos. ¿Los puedo usar o vetusto ya quedaría? Ya, bueno, lo puedes usar, de que lo puedes usar, pero depende, pues, o sea, si tú estás escribiendo una novela narrada en el siglo de Shakespeare, ¿será? Puedes usar frases más o menos de ese estilo, ¿sí? Depende de lo que estés narrando, tú puedes configurar tus frases, porque obviamente, digamos que quieras incluir algún americanismo como el bullying, que es algo que está parcialmente nuevo, no lo vas a meter en una historia de años más atrás cuando pudieras decir, qué sé yo, lo trataban de manera... Generalmente, Benjamín, es cuando uno suele hacer las aclaraciones en los diálogos, uno dice, habló el anciano, listo. Ahora la otra, vuelve y sigue él. Entonces, dijo el viejo. Y luego, para no volver a repetir, entonces digo, y opinó el vetusto. O sea, podría o quedaría Sí. muy... Ya, esas acotaciones, un tanto mecánicas, las vamos a ver en un rato, ¿sí? Está un poco más abajo, un tema más abajo, y ahí te lo voy a poder explicar un poco mejor. Pero en teoría yo soy de los que trato de que no esté tanto ese y dijo, y mencionó, y narró, porque es que nos ponemos creativos. ¿Qué pasa? Vamos a
como queremos variar y no ser tan repetitivos, queremos buscar todo lo que sea parecido a dijo. Entonces tenemos narró, exclamó, chilló, vociferó, no sé, ladró, tantas cosas que pudo haber hecho las personas. Amigo, Entonces, ay, dígame. qué pena, Benjamín, ya que estamos tocando el tema de los sinónimos, en la novela que yo estoy escribiendo ahorita tengo ese problema, de hecho me varé, porque, porque tengo una escena en donde matan a unas personas, ¿sí? Entonces, tengo como por fuerza, tengo que utilizar muchas veces la palabra bala. Entonces yo dije, no, pero es que ya en 8 renglones puedes utilizar, por ejemplo, que disparó, que la bala salió, que impactó, suena muy feo. Entonces yo lo que hice fue como buscar los sinónimos, que proyectil y eso, Ya. pero cuando yo lo leo, sigue sonando como raro, ¿sí me entiendes? Entonces en ese caso, ¿qué podría hacer? ¿Quitar la cena? No, ¿O qué puedo hacer? Porque es que no, o sea, menos no le he bala. dado como muchos sinónimos, sigue sonando Invitarnos. Ya. como muy feo. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida. Ya, en cuanto a eso, hay que ver cómo está describiendo la escena, sí, porque ahorita no, obviamente no la estoy viendo, voy a hacerlo de manera muy empírica. Y claro, podemos decir proyectil, o sea, el proyectil, personas Salió. cayendo, ¿sí? Y cayó su cuerpo, qué sé yo, al suelo. Y, o sea, busca la manera de que no tenga que repetir, y agarró su arma y le disparó. Y miró para el otro lado, ya estaba el otro enemigo, y también le disparó otra bala. Y pasó para aquel bala. No sé si me explico, ¿no? Entonces trata más bien de que muestre de que hay un conflicto ahí y va a haber una matazón, una matanza, y bueno, están disparando, ¿no? Entonces, proyectil, bala, el proyectil perforó el corazón del primero y a su diestra cayeron otros 3. Y se supone que es que le están disparando, ¿no? O sea, juega con esa parte, ¿no? Entonces trata de mostrarlo para que no cada rato diga, ¿a qué le dispararon una bala en el pecho? ¿A qué le dispararon una bala en el pie y no pudo correr? Sí, sí, no, O lo o sea, hirieron de muerte. Sí, yo tengo entonces, clarísimo eso, pero en esa escena sí me confundí muchísimo. Y yo cuando la leo digo, no, pero esto parece como si le hubiera escrito un niño de primaria. Y yo leo y le doy las vueltas y le doy las vueltas y yo, pero yo, ¿cómo es posible que yo esté escribiendo de esa forma tan absurda? Nunca me había pasado. sí, Y, nos y, pasa. y bueno, sí, tengo como ese bloqueo ahí, pero sí, voy a sopesar. Estaba pensando en Entonces, cambiar el arma, muchas cosas. sí, porque si cambias el arma, entonces usó un cuchillo y acuchilló Sí. y cuchilló y perforó No, y atravesó. Entonces, juega más con la escena, ya que hablas de escena, muestra una escena donde hay un conflicto armado y hay gente cayendo, hay sangre, y es eso lo que busca resaltar, ¿no? sí. Depende del contexto también que lo quieras enfocar. Ok, amigo, gracias. Ya, la verdad. Seguimos, bueno, hay otros ejemplos acá, ¿verdad? Sobre Juan dijo que estaba dispuesto a aceptar el desafío. Hacemos eso, ¿no? Dijo, comentó, contó. Entonces, no es lo mismo. ¿Sí? Ahí están las diferencias más o menos. Decir es simplemente decir, o sea, dijo algo. Sin sentido, tal vez al viento, tal vez a alguien. ¿Ya? Ahora, comentar, y aquí quiero resaltar esta parte. Dijo y comentó. Como vamos a comentar los textos de nuestros compañeros en un momento, ¿ya? La idea es que lo comenten, no decir, porque decir puede decir, dijo que le gustó el texto, ¿sí? No, comentó que el texto le había gustado porque esto, ya estás entrando en detalle, estás comentando realmente, ¿sí? Eso para tenerlo en cuenta cuando lleguemos a la parte de los textos. Por favor, pásala. Ya. Los adjetivos, bueno, creo que le había comentado el terror de los adjetivos en mente. Por ahí Gio le gusta, parece, y creo que lo usa para dar ritmo. Algo así entendí.
Está bien. Tiendo, No está mal de todo. tiendo a ser un poco folclórico en, en los textos. Está bien, eso no tiene nada de malo, ¿no? O sea, es parte de cómo has aprendido a hacerlo y es parte como de lo que haces muy habitual y estás acostumbrado, podría decirlo. O sea, es la manera en que ya lo haces, ¿no? Sin embargo, puedo recomendar en este sentido que traten de buscarles también juegos y, y mostrar, pues, o sea, hay maneras de mostrar, de describir, ¿tá? Y de modificar algunas palabras en caso de que no sea la intención de ser tan abstracto. Aquí por lo menos vemos elegante y tenemos alguna forma en que las personas pueden percibir a alguien elegante. Entonces dice, para ciertas personas será alguien muy emperifollada, o sea, así bien vestida, ¿no? Para otras, alguien que viste con sobriedad, y para otros será cuestión de mera actitud corporal, o sea, andaba así como prepotente, tal. Entonces, eso, si es lo que queremos, dejar a libre interpretación, bacán, porque con eso lo logramos, ¿no? Ahora, también hay alocuciones verbales que son de pronto, de repente. Yo personalmente estoy casado con de pronto y de repente. Es que me gustan, pues. ¿No? Y creo que es como sorprender al escritor, aunque a quien lee, y realmente no da ese efecto. No siempre da ese efecto. Entonces, aquí vamos a ver unos ejemplos. Está por acá, entonces se dio la vuelta y de repente lo vio. ¿Sí? Ahí estamos haciendo, no queda mal porque está bien escrito, pero si tú volteas y está alguien, lo vas a ver, a menos que sea ciego, ¿no? Entonces está como de más y es parte de la economía de las palabras y de ser preciso en lo que estamos contando. Ahora, si la pasas, vamos a ver un ejemplo parecido donde sí podemos hacer énfasis porque está resaltando. Sí, pásalo, por favor. ¿Ves? Resaltando el instante, ¿no? Y tenemos aquí, llevaba ahora dándole vuelta al asunto y cayó en ello. Ya. Esa es una manera, está bien, pero si queremos enfatizar ese instante, llevaba ahora dándole vuelta al asunto y de pronto cayó en ello. ¿Cómo? No lo vio antes. ¿Sí? Estamos enfatizando el momento en que estaba dándole vuelta a las cosas y cayó. En esa manera lo podemos usar también y no hay ningún problema, ¿no? Nunca y siempre es una atracción, o sea, son palabras, también son adverbios, pero es una abstracción. ¿No? ¿Cuándo comiste? ¿O cuándo tú hacías eso? No, siempre lo he hecho. No hay algo específico ahí. Siempre lo he hecho cuando. ¿Desde cuándo escribes? No, siempre he escrito. Ah, naciste escribiendo. Sí la agarra, ¿no? Entonces, ahí está unos ejemplos donde dice, se ofendió, se dio vuelta y le dijo que no quería verlo nunca más. Si lo eliminamos, tal como está ahí tachado, no pasa nada y se entiende lo que se quiere decir, ¿verdad? Se ofendió, se dio la vuelta y dijo que no quería verlo más. O simplemente no quería verlo. ¿Sí? A menos que queramos enfatizar un momento y no quería verlo por tantos días, X cosas, ahí podemos hacer un énfasis, ¿no? Está una versión un poco más variada, dice, se ofendió, se dio vuelta, no necesitaba añadir más. Siempre le dice que lo suyo es amor del bueno. Aquí hay más o menos como una escena que, a pesar de las evidencias,
insiste en que lo suyo es amor del bueno, ¿no? Puede ser una persona que ha sido infiel y ha sido descubierto y a pesar de esas evidencias insiste que lo suyo es amor del bueno, ¿no? Pero si yo pongo siempre, no, o sea, quedo ahí a libre interpretación o sea, hago que el lector imagine más de lo que debería y no le canalizo, pues, o sea, tienes que seguir por aquí o lo dejo demasiado a la libre interpretación, que es lo que no se quiere, ¿no? Pasa a la siguiente, por favor. Ya, aquí está mi buen amigo, los adjetivos que terminan en mente. Lo voy a repetir y me van a escuchar decirlo porque estoy convencido de que lo quiero erradicar lo mayor posible. No es que no se use, sino que se use de la manera correcta. Y en este sentido, de manera correcta, es que le agregue alguna información, ¿no? Las palabras que nosotros usamos deberían brindar información en los textos o resaltar algunas cosas. En este caso, tenemos varios ejemplos. Cuando María, se enteró de la noticia, corrió rápidamente a su lado. En este sentido, está mal, o sea, sí se puede ponerlo, lo hemos visto mucho, pero correr, si tú buscas la definición de correr, es ir rápido, ¿sí? Entonces, corrió rápidamente es como redundar. Ahora, si lo que querías, o si lo que quieres, es resaltar ahí que María corrió más rápido de lo común, es una buena ocasión para mostrar. Y para mostrar digo, cuando María se enteró de la noticia, corrió a su lado, pero se olvidó vestirse, ¿sí? O cuando María se enteró de la noticia, se puso lo primero que vio y corrió a su lado. Cuando llegó allá se dio cuenta que no, se había puesto zapatos distintos, ¿sí? Entonces, hay que ver qué verbo usamos o qué palabra estamos usando y en el contexto que lo estamos narrando para poder jugar con ellos, ¿sí? Vemos si la podemos sustituir, si aporta información o si podemos usar una metáfora que ilustre eso o una preposición que era actualmente, en la actualidad, ¿sí? Ya, denme un momento, disculpen. ¿Dónde está? Ya, denme un momento, muchachos. Se me hace unas cosas a mí. Ya, hasta luego, disculpen. Ya, volví. ¿Me escucha? Hola. Sí, sí se escucha. Sí, escuchamos. Sí, Ya, señor. gracias, dígame, porque si no pienso que estoy hablando yo con los espantos de verdad. Ya. Siguiendo el ejemplo, aquí vemos una ocasión donde el lentamente tiene un sentido. Habíamos dicho hace un momento que correr era ir rápido, pero si yo digo corrió lentamente, es como correr con desgano. Entonces ahí sí hay una información relevante, porque nos preguntaríamos por qué está corriendo lentamente. Pasaría lo mismo si corrió pausadamente. Podríamos decir que María salió corriendo, se detuvo, volvió a correr, se detuvo. Entonces, y ahí me aportó una información distinta. Ahí está muy bien empleado el adjetivo, ¿no? No sé si ha quedado claro. ¿Tienes una duda en esta parte? Para pasar a la siguiente.
también podemos usar metáforas si lo que queremos, ¿no? Por lo menos corrió tan lento como una tortuga. Digamos, no es el ejemplo el mejor de los ejemplos, pero creo que ilustra, ¿no? Entonces, corrió tan lento que, no sé, no lograba pasar los caracoles. Ya. Entonces, podemos jugar con eso, con metáforas, mostrar la escena donde María corre y se olvida de su teléfono, de su cartera, puede ser. O simplemente corrió rápido a su lado, y también podemos, según lo que queremos narrar, cambiar, ¿no? La palabra corrió y podemos decir, qué sé yo, avanzó, caminó, partió, qué sé yo, ¿no? Por favor, la siguiente lámina. Ya. Vamos al tema de redundancia. Las redundancias son esas repeticiones que hacemos redundantemente, valga la redundancia. Como baja que yo subo hacia arriba, ¿sí? O sea, no hay manera de subir hacia abajo. O salgo de dentro de la casa. Salió de dentro de la casa. Si bien está escrito de una manera correcta porque salió de adentro de la casa, es redundarlo porque si está saliendo de una casa, tuviste que haber estado adentro, ¿no? Entonces, caemos en esos juegos y ponemos palabras que están de más, pues, o sea, no aportan ningún valor y fácilmente las podemos eliminar. Son ejemplos muy obvios porque quiero que los vean. Lo vio con sus propios ojos. Ya. Si quisiéramos, ahí podríamos construir una palabra que dijera, lo vio con su único ojo. Ahí me está agregando una información porque me está diciendo que la persona o es puerta o tiene un parche o algo le pasó en el ojo. ¿Ya? Y vale, es válido. Pero uno ve con los ojos, ¿no? ¿Qué más tenemos por aquí? Podemos, otras redundancias como, bueno, ahí abajo tengo otros ejemplos que dice, el mueble del salón exhibía una gran capa de polvo acumulada por el paso del tiempo. Ya. Si yo elimino la palabra acumulada de allí, el mueble del salón exhibía una gran capa de polvo por el paso del tiempo. Sí, lo escuché con mi única oreja. Aunque sí está bien porque puede que no la tenga, pues la oreja de Van Gogh se la quitaron, qué sé yo. Seguimos, ¿verdad? Hace 20 años atrás, caemos en eso de que hace y atrás, ¿no? O sea, si es hace, ya fue. Entonces, si ya fue, no es necesario ir más atrás. Hace 20 años, todos éramos más guapos y más bobos, ¿sí? No hace sentido el atrás ahí, ¿no? Más que estar de más. ¿Podemos pasar a la otra, por favor? Ya. Estas son las acotaciones de los diálogos que también son innecesarias, en cierto modo. Depende cómo estemos narrando. Y las injerencias de la voz narrativa. ¿Qué pasa? Cuando hay una voz narrativa, caemos en eso, ¿no? Y hacemos esto que está aquí. Ponemos preguntó, respondió, preguntó, dijo, preguntó otra vez, añadió, acotó, vociferó, exclamó y ponemos exclamó y la palabra la ponemos en mayúscula y le ponemos signos de exclamación. O sea, prácticamente que estoy gritando 2 veces. Entonces, en ese sentido, quiero que leamos este primer diálogo, si alguien lo lee, por favor. ¿Puedo leerlo? No, el de atrás. El de atrás. El primer diálogo, por favor. Sí, claro, ¿Sí? dale, léelo. El de atrás. Bueno. Pero es el de atrás. Es el de atrás. Es el otro.
Es la lámina anterior, por favor. ¿Qué es la anterior? Dice. ¿No me escuchas ya? Ese. No, ese. Ya. ¿No comes? Gracias. Preguntó el padre. No tengo mucha gana, respondió ella. ¿Me pasas la mayonesa? Preguntó la madre mecánicamente. Toma, mamá, dijo la niña alcanzándole el bote. ¿Se puede saber qué te pasa? Preguntó de nuevo la madre. A Marisa le han suspendido en lengua, añadió la niña. Ya. Básicamente tenemos un diálogo que, bueno, se entiende, ¿no? Gio en este caso, que me había preguntado. A esas acotaciones te referías, ¿no? Cuando me preguntabas ahora. ¿Gio se fue? Acá estoy. Era Eric, ¿no? Ah, ya. No, ¿Quién fue que me preguntó? ¿Eri o Gio? Yo le pregunté. Pues lo que pasa es sí. que, pues sí, hay textos en los que se colocan, esas son las aclaraciones, pero pues obviamente no en todo el diálogo. Hay un diálogo donde interactúan ellos, pero sí hay, que siento que es necesario hacer aclaraciones en ciertas partes de los diálogos, ¿sí? Que ahí es donde yo le decía, Sí. dijo tal, dijo aquel, dijo el otro, dijo, pero o sea, no se puede usar la misma palabra. Normalmente, según recomienda todo que esté afín a la escritura, él dijo, ¿no? Lo demás, tratamos de evitarlo, ¿no? Siempre van a ver, dijo, o la gran mayoría tiene esa tendencia. Y es más aceptado porque hace menos ruido, porque estamos tan acostumbrados, o las personas habituales a leer, prácticamente lo obvian, ¿sí? Cuando tú ves un dijo, lo saltas. ¿Sí? Pero, Entonces, por ejemplo, cuando quieres usar, mencionas algo que dijo el personaje y después agregas susurró entre dientes, ¿es correcto? sí, o sea, si quieres mostrar que la acción la dijo entre dientes, pero habría que ver por qué lo dijo entre dientes. Podemos ver qué juego podemos darle ahí, ¿no? O sea, Bueno, puede ser que estaba molesta, ¿no? si pongo algo así como susurró entre dientes después de la acalorada discusión. Ya, lo que pasa es que la acalorada discusión debiste haberla dejado en los diálogos, ¿no? Ah, ya. Entonces, tu acotación sería esa únicamente, en ese contexto, susurró entre dientes. O puede ser, dijo mordiéndose la lengua, qué sé yo, ¿no? Depende de tu contexto, puedes jugar ahí con eso y para que te quede de la mejor manera. En la siguiente diapositiva, vamos a ver más o menos el mismo diálogo con unas acotaciones un poco más elaboradas, ¿no? Veamos, dice, ¿comes? Preguntó el padre metiéndose en la boca otro pedazo de pastel. No tengo mucha gana. Ya. Entre esos dos ya vemos que es la conversación de un padre y una hija, pero no nos los dicen. Lo intuimos por cómo está construido esa parte, ¿no? Sí, sí lo están viendo, ¿no? Sí. Entonces, ve, seguimos. Pásame la mayonesa. La madre la miró calculando la razón de su desgano, de sus desganos. ¿Ya? Entonces, esta acotación quiere decir que la mamá le pidió el tarro mientras la observaba con su desgano. O sea, la mamá está hablando y nosotros estamos haciendo la acotación de que la está observando. Pues entonces, ahí seguimos aportando información necesaria de la escena en donde están y podemos ver que las personas están comiendo. Hay una serie de preguntas aquí. Ella le dice, toma, mamá. ¿Ves? No es necesario que diga, dijo la hija con, no, ya toma mamá, se entiende que la que está hablando es la niña. Entonces,
Las funciones de los diálogos es hacer avanzar también y brindar información, como también puede ser ayudar al arco evolutivo del personaje, porque supongamos que alguien estaba molesto y después de que hablaron se contentaron, entonces ya ahí juega esa parte. Entonces depende de lo que queramos narrar, nosotros pues podemos configurar nuestros diálogos para eso. Benjamín. Y nos evitamos, en este caso, los dijo ella, dijo yo. También, cuando son textos más largos, que son novelas, los diálogos los deberíamos construir a raíz de la configuración del personaje, ¿sí? La gente suele decir que los personajes tienen su vida propia y todo esto, y en parte sí y no. O sea, sí, porque según tú lo configuras, ellos se van a expresar y van a hablar de alguna manera. Benjamín, Dígame. yo tengo una pregunta aquí con respecto, bueno, no sé si de pronto la obviaste o si no es tan necesaria. Cuando yo estudiaba acerca de las reglas ortotipográficas para construir diálogos, hablaban de que en la aclaración o en la acotación, pues hablaban de la manera como se deben usar los espacios y que la primera letra que se inicia en la acotación o en la aclaración es en minúscula. ¿Eso es una regla estrictamente necesaria o porque como aquí yo la veo que no la... No, o sea, no es estrictamente necesaria, pudiera ser allí como está ahí, o también depende de lo que quieras resaltar, lo que en este caso quiso decir que la madre la miró, puede ser la madre la miraba, y no como en el caso del padre que preguntó, o puede simplemente mover, la miró la madre calculando la desazón de su desgano, ¿sí? Es depende de la configuración que quieras darle al diálogo. Y en este caso me preguntaban de que está la madre y el padre, acotan madre y padre como para decir que están en una cena familiar y que está reunido la mamá, el papá, y más abajo presentan a la hermana, que es la que le dice, ¿no? ¿Sí? Entonces a Marisa la han suspendido, ahí hizo una pausa en lengua, que es la materia que estaba cursando la niña, y añadió mordiéndose los labios y mirando los deditos ahí, o sea, de palmo a palmo, y después clavó la mirada en el plato. O sea, como que sintió vergüenza y siguió en lo suyo. Entonces ya ahí está la niña que mencionaba en la lámina anterior, que es la que le dice que su hermana pues prácticamente suspendió pues la materia, ¿no? Pero no nos dicen que está otra niña aquí, ¿no? Sino que lo asumimos porque hay alguien más aparte de la niña en cuestión, de Marisa en este caso. ¿Sí? Entonces, así vamos avanzando con los diálogos, que nos brinden información, que sean dinámicos, y lo podemos configurar de esta manera o de la manera que nos funcione para no ser tan repetitivos y no tener que ponernos creativos en lo que ya le decía. Dijo, tal. Entonces, las acotaciones, vayamos más bien a las acciones de las personas. Dejemos que los personajes hablen por un lado y nosotros, en este caso, que tenemos una voz narrativa, decimos qué es lo que están haciendo cuando están hablando eso, ¿sí? Ya, puedes pasarlo, por favor. Ya, aquí, no eliminar. No eliminar es un error en general. Siempre hay algo que sobra, no solamente palabras. Hay escenas que a veces debemos borrar para que sea más dinámico, para que avance, y porque no aportan nada, ¿no? O sea, si vamos a mostrar una escena, unos personajes que salieron a cenar y, bueno, nos gustó porque, bueno, comieron, qué sé yo, quise mostrar un restaurante, cosas así, no es muy necesaria esa escena, a menos que vaya a brindar o algo vaya a suceder con eso.
¿no? Entonces, en este sentido, abajo está, hablo de volcar palabras que no tienen peso ni pulso, de las que no dicen nada. ¿Ves? Las que están tachadas allí son las que podríamos eliminar en este caso de texto, ¿no? Porque si lo leen sin ellas, igual tienen sentido. ¿Ves? Elimina algunas si llegas antes al meollo, suena perfectamente bien, a que elimina alguna y detecta si llegas antes a lo que quiere decir el meollo, ¿sí? Eso es lo que quiere decir. Fácilmente lo puedes eliminar y aprovechas, pues, para crear otra cosa, ¿no? Podemos ya pasar a la siguiente. Ya, aquí está un ejemplo práctico. Aquí me tomé el atrevimiento de colocarles palabras de más al inicio de Kafka, ¿no? Supongamos, en sentido práctico, que Kafka escribió la parte de abajo donde están las letras en rojo y después se dio cuenta de que, ok, pierdo fuerza en mi narrativa si pongo todo eso. Y digo, cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana con el sol radiante y el trinar de las aves, después de un sueño intranquilo y una larga noche de insomnio, a pesar de que tiene sentido en la oración y bien podrían ir allí, pierde la fuerza narrativa. O sea, si lo leen detenidamente y lo analizan, ven que la frase de arriba obviamente funciona mejor. O sea, esa oración construida está precisa y la mañana puede ser cualquiera. O sea, ya se lo dejo al criterio del lector en este caso, ¿no? Así como el insecto, no dice qué insecto. Asumimos que es una cucaracha, otros dicen que es un escarabajo, otros dicen que, bueno, puede ser cualquier cantidad de insectos. Pero el truco en que nos imaginamos cucarachas, esas cosas, está en que es monstruoso. Y todo el mundo le tiene miedo a una cucaracha. Que le salga una volando, a ver si no vamos a correr todos en esto. Entonces, acá podemos observar lo que veníamos diciendo. Pues hay palabras que se pueden eliminar y nuestra narrativa está más limpia, más precisa. Y hace el efecto que en este caso quiso lograr Kafka, ¿no? En su metamorfosis. Ya podemos pasar a la siguiente. Creo que venimos a la presentación de los textos. Ay, Dios mío. ¿Todos están viendo la pantalla? Sí, ¿no? Sí. Listo. Sí. Sigo, abro ya, ¿no? Sí, por favor. Ya. Si alguien, por favor, lo puede leer. Este texto, Añoranzas en el bar, Que lo lea el escritor, el autor. Y que lo lea el autor. No, se quema. No seas malo, pues. Es que la letra me queda muy chiquita y no yo lo leí. No, pero usted lo amplía así en la pantalla, como yo lo estoy haciendo ahorita, y lo puede leer. Bueno, venga, yo lo leo. Dice así: añoranzas en el bar. Un lunes frío y caminando entre la lluvia, pudo detenerse en el tiempo. Pasaba junto a un pequeño bar en el que quizá jamás se interesó. Es solo que esas melodías lo abrazaron y abruptamente lo obligaron a ingresar al lugar. Buenas noches, caballero. ¿En qué puedo servirle? Recitó muy amablemente un joven camarero que no superaba los 20 años. Gracias. Por favor, una cerveza. ¿Es nuevo por el sector? Su cara no me resulta familiar y conozco a todos por aquí. Musitó aquel jovenzuelo intentando ser amable y curioseando un poco sobre su presencia allí. La verdad, soy del sector, pero no suelo visitar este tipo de lugares. La música me atrajo. Al escuchar estas bellas melodías antiguas, evocaron en mi mente miles de sucesos, personas, lugares y sentimientos. ¿En serio? ¿Todo eso hemos causado en usted? Exclamó aquel hombre un poco extrañado y contento a la vez.
La verdad es que a mi jefa no le gusta este tipo de música. Dice que es para viejitos. Es solo que aprovecho que está de viaje para hacer de las mías. No sabe cuánto bien me han hecho sus maldades. Han refrescado mi alma y mi corazón. Y se marchó. Y su barco le llamó Libertad. Y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Eran las frases de José Luis Perales y que recitaba entre dientes Rodolfo Castillo al recordar a Amelia y a sus viejos amigos que poco a poco vio marcharse. Cerraba sus ojos e intentaba revivir los momentos junto a ellos en la playa. Las locas madrugadas recorriendo con sus 3 amigos aquellas calles olvidadas, un tanto borrachos, pero con la libertad más infinita que se pudo sentir para aquel entonces. Invocó aquel domingo gris en el que Amelia decidió marcharse, dejándolo perdido, caminando entre ilusiones rotas, sueños terminados y deseos frustrados. Y así duró casi 1 hora, navegando entre sus recuerdos más profundos. ¿Se siente mejor, caballero? ¿Quiere que le sirva una más? No, muchas gracias. Ha sido un viaje fabuloso. Le agradezco por la atención, pero debo volver a la realidad, declaró Rodolfo mientras se levantaba de la silla y extendía la mano a aquel joven que, sin proponérselo, supo hacerle tanto bien. Fue un gusto servirle, señor. Y recuerde que los lunes mi jefe sale de viaje y los 60 vuelven a encantar este lugar, expresó el camarero un tanto satisfecho. Excelente. Bueno, en la siguiente diapositiva, la manera de ilustración, hay un subrayado mío o un sombreado, ¿no? Ya. Eso que está allí son las acotaciones que lo he estado haciendo desde que comencé a leer el texto de nuestro amigo Maccabi. Es bonito, es un texto muy bonito, lo que quiere expresar, ¿no? Sin embargo, por el nombre, ¿verdad? Que es lo primero que me fijo, añoranzas, ahí deduzco o nos anticipamos, que era la técnica que les decía que nos enseñaron en la escuela, que según el título de algo, podemos nosotros relacionarlo con algo que conocemos y más o menos deducimos que no vamos a encontrar. En este sentido, al leer añoranzas en el bar, podemos imaginarnos que alguien va a estar añorando, ¿no? Algo en un bar, porque es muy lógico. En ese mismo sentido, mi primera acotación aquí sería introducir el personaje al principio. ¿Por qué? Porque antes de empatizar o todo lo demás con la historia, solemos empatizar con el personaje, ¿sí? Y no me dicen su nombre, sino hasta el final y me van describiendo unas cosas, o sea, a Rodolfo Castillo, ¿ya? Yo personalmente, cuando escribo textos que tengan que ver con emociones o sentimientos, yo suelo usar el narrador en primera persona. Es más manejable, ¿no? Y se siente un poco más real porque estoy expresando las emociones y lo que sienten directamente desde el personaje como tal, ¿no? O sea, me estoy poniendo en el lugar del personaje y estoy diciendo, mira, el personaje siento esto, siento... Ya. En este no es el caso. Tenemos un narrador que está observando, un omnisciente, porque por allá se mete dentro de la cabeza, ¿no? Entonces, lo ideal sería que me presenten el personaje lo más pronto posible, para saber con quién estoy empatizando, ¿sí? Para conectarme con esa añoranza, ¿sí? Porque si me dice añoranza, ya, entonces, ¿quién añora? ¿Por qué añora? ¿Qué tal? Entonces,
no necesariamente tiene que ir ahí, o sea, esto no es una normativa, no es obligatorio, ni nada parecido, por si acaso. Lo que quiero aclarar es que mientras más rápido presentes un personaje, por característica, por nombre, por cualquier cosa, más rápido yo voy a hacer clic con él o voy a disentir de su sentimiento o lo voy a empatizar o esto, ¿no? Ya. Un lunes frío comenzaba, ¿no? Un lunes frío y caminando entre la lluvia pudo detenerse en el tiempo. Pasaba junto a un pequeño bar en el que quizás jamás te interesó. Hasta ahí podríamos decir que está bien. Están tildados allí en rojo porque podríamos variar esa. Ya, dame un momento. ¿Me escuchan? Disculpen. Es que Sí, se tuve que escucha. quitarme los auriculares, entonces se descargaron ya. Ya, ¿qué pasó? Uy. Ah, listo. Se escucha bien. Sí, se escucha bien, Ok. es que quería activar el micrófono y se me pasaba. Ah, ya. Ok. Más adelante vemos que el personaje dice, o sea, la voz narrativa nos dice, es solo que esas melodías lo abrazaron abruptamente y lo obligaron a ingresar a un lugar. Ahí yo tengo la acotación de intromisión del narrador. Ya. Y si bien hasta cierto punto no es una intromisión, más abajo vemos que el personaje nos repite algo muy similar. Nos dice, la música me atrajo. Y vuelve a decir, al escuchar esas melodías antiguas evocaron en mi mente, claro, le añade un poco más de información, pero prácticamente se repite. En este caso, bien podríamos o omitir esa parte o agarrar esa parte y ofrecer algo más de detalle del lugar o de por qué nunca se interesó en ese bar, algo más relevante que más adelante no me lo vuelva a decir el personaje, ¿no? Porque caemos en repetición y es innecesario, y más es como que, voy a usar la camisa verde, sí, me pondré la camisa verde. Está bien, ponte la camisa verde. Y el personaje se puso la camisa verde, ¿ya? Entonces, en ese juego de palabras, caemos en repeticiones, ¿no? Más abajo, vemos que comienzan los diálogos. Buenas noches, ¿en qué puedo servirle? Y recitó. Ese recitó lo usamos más que todo para poesía, ¿sí? Nosotros recitamos poemas o declamamos poemas. Entonces, muy difícil que el camarero le haya dicho algo más o menos en sentido poético, buenas noches caballero, ¿en qué puedo servirle, no? Ya, seguimos. El amablemente, bueno, obviamente, valga la redundancia, es un adverbio de modo y puede decir dijo de manera amable o dijo con voz amable, ¿sí? Da más detalle, ¿no? Muy, no me dice mayor cosa que cantidad, que muy amablemente, pero amablemente ya está como resaltando, inclusive el muy, recitó amablemente ya es suficiente, porque ya le está haciendo como el énfasis, ¿no? En caso que lo quieran dejar. Ahora, seguimos en esa misma línea, vemos un joven camarero que no supera los 20 años. Ya. El problema aquí es que joven incluye un rango de edad, ¿sí? Vamos a suponer que una persona joven, hasta 30 años, aunque según las Naciones Unidas hasta los 25, 27, si no me equivoco, ¿verdad? Entonces, me pregunto, ¿por qué la necesidad de resaltar que tiene 20 años? Ahora, si lo que queremos resaltar es más adelante que el joven, a pesar de su corta edad, tiene gustos de música de años antigua o estas cosas, lo podríamos hacer de otra manera.
¿sí? Porque es que aquí ya joven ya lo incluye, pues sabemos que es alguien joven, pero que igual más adelante nos dice que él es el que coloca la música y deducimos pues que a pesar de su corta edad, las conoce y le gusta en cierto modo y por eso las coloca. Entonces, eso que no supera los 20, bien se puede eliminar, ¿no? Porque un joven camarero ya me dice lo que necesito para continuar. Más adelante, gracias, por favor, una cerveza. Normalmente, una cerveza, por favor, una cerveza, y después decimos gracias, ¿ya? Sin embargo, no hay una frase allí que me diga por qué estoy agradeciendo. Me dio la buenas noches y lo ideal sería, bueno, un buenas noches o alguna otra manera. ¿Sí? O poner que el camarero diga, buenas, caballero, pasa adelante, algo así, ¿no? Y él responda, buenas noches, gracias. Sí, está agradeciendo que le está diciendo que pasa adelante. Pero si lo que está agradeciendo es por la atención de que le va a traer la cerveza, podemos decir una cerveza por favor una cerveza y gracias. Más abajo vemos que le pregunta si es nuevo en el sector. Ya. Y en la siguiente, en esa misma línea, le dice, su cara no me resulta familiar. Y todavía hace más énfasis, y conozco a todo por aquí. Ya. Queda muy largo y es como algo insistente, ¿no? O sea, es nuevo en el sector, su cara no me resulta familiar, y conozco a todo por aquí. Entonces, ahí podemos jugar con eso, y normalmente uno no le pregunta si es nuevo el lugar de frente, ¿no? Podríamos decirle algo como que suena más amable, más verosímil decirle, señor, su cara no lo he visto antes, es nuevo, ¿sí? Entonces ya ahí somos un poco más concisos y expresamos sin necesidad de sentirse esa manera brusca es nuevo en el sector, o sea, pocas veces sucede o es menos creíble que alguien te llegue de frente sin mayor cruce de palabras que un buenas noches y cerveza y una petición a hacerte preguntas, ¿no? O sea, uno suele verlo así como extraño. Entonces ahí podemos jugar con esa parte, ¿no? Músito es por lo mismo de la configuración. Como no le hemos dado una personalidad como tal al camarero, más que 20 años, entonces aquí al principio recitaba y ahora musita, pues, o musitaba, ¿no? Aquel jovenzuelo, entonces ya no era joven, sino jovenzuelo. Entonces, en ese mismo sentido, también podemos jugar con la escena para darle dinamismo. Puede ser que le preguntó el joven al servirle la cerveza y pasa, pues, o el camarero o el chico de atención. Podemos usar un sinfín de palabras basándonos en el contexto, ya que joven, el mozo pudiera ser todavía aceptable, que sería una variante de camarero, mesonero, mozo, ¿ya? Entonces, más adelante seguimos intentando ser amable. Entonces, aquí caemos como una disyuntiva con el amablemente de arriba. O sea, si ya lo atendió amablemente, porque ahora lo está intentando. ¿Qué pasó para que él intente ser amable? ¿No le gusta cómo le pidió la cerveza? Entonces, en nuestras construcciones, cuando tenemos un escenario, varios personajes puestos en escena, tenemos que tratar de saber qué queremos mostrar y organizar nuestras ideas en ese sentido. Un truco
es buscar el campo semántico de las cosas, de las palabras en este caso. Si hay un bar, posiblemente haya música, hay cerveza, pueden haber mujeres, pueden haber mesas de billar, y son palabras que se relacionan, ¿no? Entonces, ahí tenemos ya como un abanico de qué palabras podemos ir tirando y usando para mejorar el texto, ¿no? Ahí seguimos con que el señor se presenta, dice que no frecuenta los lugares, ¿ves? Eso que no frecuenta esos lugares vuelve a chocar con la parte de arriba, dice que pasaba junto a un pequeño bar que quizás jamás se interesó. Entonces, aquí, otra vez el personaje me vuelve a decir, bueno, no me interesan estos lugares, pero ya me lo había dicho el narrador arriba. O sea, la voz narrativa me había dicho que no se interesaba. Claro, me lo dijo en sentido de duda, el cual pudiera ser que fue intencional para después para dejarlo que lo acote. Pero lo pudo hacer de otra manera, ¿no? O sea, puedo decir, no sé, estoy de paso, o simplemente no ponerlo, ¿no? Y luego sigue, la música me atrajo, al escuchar las bellas melodías, y eso también contrasta con la parte que está arriba que decía, es solo que las melodías lo abrazaron abruptamente, todavía le metemos un abruptamente para darle más énfasis, y prácticamente la música lo agarró y lo metió. Entonces allí también podemos jugar con eso, porque o bien podemos eliminarlos de arriba y dejar que los personajes continúen su conversa para mejorar, o cambiamos la conversación de los personajes a otra cosa o algo muy similar que tenga sentido dentro de su estructura y seguir, ¿no? Vamos ahora en serio, todo esto hemos causado en usted. Hemos causado, hacer referencia a ellos, me imagino que a todo el bar. Pero más adelante el joven se revela como es que es él el que lo pone. Entonces allí tendría un poco más sentido poner que hacer referencia a la música o a la melodía. O sea, que ha sido todo eso ha causado unas cuantas canciones, estas canciones en usted. Y se puede reír de lo más normal y mirarlo con extrañeza y todo lo demás, ¿no? Entonces dice, exclamó, ajá, aquel hombre un poco extrañado y contento a la vez. Ahí, bueno, puede quedar, ¿no? Pero también podríamos variarlo porque después va a ser la acotación de que la verdad es que a mi jefa no le gusta este tipo de música, pero si se ponen a ver, el señor no está más interesado, según lo que se ve, ¿no?, en la música que en la conversación con el joven, porque no cruza mayor palabra con él. Más que decirle, sí, la música me atrajo, no soy nueva del lugar, pero ya después como que no hay un ritmo, ¿no?, entre ambas personas, a pesar de que se coloque por allí algunas acotaciones. Ya, la verdad, mi jefa, eso es lo que aprovecho para hacer de las mías. Ya, para hacer de las mías, suena como a sentido de travesura, de que estoy haciendo algo mal, no sé qué. Y más adelante no sabes cuánto bien me has hecho sus maldades. Eso queda como algo ambiguo, ¿no? O sea, las travesuras, las maldades, las cosas. Si lo canalizamos un poco más, pudiera decir algo más relevante o que le dé más valor a la historia para hacer esa acotación, ¿verdad? Es solo que
aprovecho que mi jefe o mi jefa está de viaje y coloco estas canciones o le puede decir por qué le gusta o por qué las coloca, más que hacer maldades, porque realmente la jefa, si la jefa no está, no le está haciendo mal a nadie, o sea, está poniendo su música, ¿sí? Entonces esa parte ahí queda como ambigua, deja ese sabor como que, ajá, pero porque es una maldad, porque entonces cuando vayamos a construir nuestras historias, tratemos de no dejar todo a la casualidad o porque sí, ¿no? Vamos a tratar de buscar algo que se llama causalidad, que es las causas de las cosas. Y cuando tenemos causalidades, podemos conectar todos. Entonces, si pensamos en esa manera, podemos decir, por ejemplo, que el joven lo coloca porque le recordaba a su abuelo. Entonces ya hay una causa del por qué el joven las coloca. Pero está también de que a su jefa no le gusta que lo ponga todos los días, entonces la aprovecha los lunes cuando está de viaje y allí es que la coloca. Entonces ya vemos cómo una cosa conecta con la otra. Entonces, esta música al joven le gusta o le recuerda a un familiar, no la puede colocar, la coloca cuando su jefa no está. Entonces, está todo relacionado. En cuanto al Señor, pasa lo mismo. O sea, hace tiempo que no las escuchaba, pasó por ahí, las escuchó, le llegaron unos recuerdos, entró y ahora está allí disfrutando de la música y sumergidos en sus recuerdos y conversando con, en este caso, el joven que fue el que puso las canciones y interactúan, ¿no? Más abajo está un tramo de una canción y sigue, pues, eran las frases, siguen contándonos la historia. Aquí recién es donde nos presentan a Rodolfo Castillo, después de todo lo que ha hecho en el trayecto desde que se paró, entró y todo esto, ¿no? Entonces, hasta allí, todo bien, ¿no? Seguimos en la construcción. Perdón. Estos son detalles que hay que tenerlos en cuenta. Esto no quiere decir que el texto está mal. No quiere decir que necesariamente haya que modificar todas esas observaciones que yo he dicho. Más ilustrarle, en este caso a Maccabi, que muy amablemente nos dio su texto para construirlo. Y vea que de lo que yo he dicho le hace sentido y como él conoce su historia, él sabe qué es lo que quiere decir, pueda tomar, mira, esto me sirve, esto no me sirve, en esto tienes razón, en esto no, en esto sí, pero yo quiero que esto sea así. Simplemente mi texto queda como está porque yo creo que está bien, ya eso depende de cada quien. Normalmente, cuando un texto llega a un editor y hace estas acotaciones, la subraya, le pregunta al escritor y si es necesario, le hace notas en el archivo, ¿no? Entonces van a ver una serie de puntitos y esos puntitos te abren una pantalla y te dicen lo que piensa el corrector, el editor o la persona. Hay otra manera que es solicitar un informe de lectura ya cuando son obras más grandes y allí bueno, te dan con palo, pues te dicen, mira, ¿sabes qué? Tu texto tiene esto bueno, tiene esto malo, esto se puede cambiar, esto lo puedes mejorar. Y nuevamente recae en el autor tomar las consideraciones en cuenta o no. Sí, ya cuando lo mandas a un corrector, te dan con palo y te dicen, no. Lo ortográfico, eso sí, es muy pocas las veces que te salvas o sea, para no decir ninguna, de esa corrección. Porque siempre está allí algo, siempre se nos va algo, se nos escapa por muy perfecto. Lo que nosotros debemos hacer
énfasis, según yo, es en crear un texto que diga exactamente lo que yo quería contar, para cuando le pongan las comas, los puntos y todas estas cosas, los tildes, los signos, no nos cambien o no nos hagan este poco de sugerencias, o algunas más, algunas menos, o se pongan muy creativos con nuestros textos. En el caso de que no nos guste o tengamos todavía ese recelo de que mi texto está bien así, no quiero que me lo miren, no quiero que... Ya, hay también que aprender a soltar. Recuerden que está bien que escribamos por gusto, que escribamos para nosotros, pero ya cuando nuestra intención es publicarlo para que otras personas lo lean, obviamente, ¿no? Ya prácticamente no es de nosotros, es del pueblo, ¿sí? Es a libre interpretación, y no podemos esperar tampoco que todo el mundo nos vaya a decir, sí, muy bueno tu texto, lo publicaste, pero tenés estos errores, esto aquí, tu historia se cae, la trama no funciona. Entonces, no. Y bueno, el llamado también es un poco a abrirnos un poco a esta suerte de conciencia literaria, de que nuestros textos son nuestros hasta cierto punto, ya después queda expuesto. Es como nuestros hijos son nuestros hasta un punto, ya después se hacen grandes y ya después hacen su vida, ¿no? Entonces no podemos estar nosotros como padres cuidando el textico, no, que no me lo critiquen. Yo lo llevo aquí porque yo lo voy a cuidar, que me diga. ¿Ya? Pasa mucho en las redes sociales, ¿sí? Que publican y entonces alguien le comenta y me ha pasado. Hay personas que a veces se van a las redes sociales y dicen, no, ¿qué tal mi texto? Lo acabo de mi obra maestra o cualquier cosa, ¿no? Y uno le comenta, mira, pero está muy bueno, todo lo demás, porque yo, bueno, en mi caso yo trato de que sea algo bonito primero y después decirle un poco las acotaciones para que no lo tome como un enfrentamiento. Sin embargo, me he encontrado con personas que me dicen, mira, yo he publicado en tal revista, yo he publicado en tal antología, yo me he ganado en tal premio, yo me he ganado. Entonces, como para justificarlo, ¿sí? Entonces, todavía no tienen esa madurez literaria, le llamaría yo, de abrirse también y evaluar, pues, o sea, no somos los únicos que nos pasa, todos fallamos. Yo tengo acá, no sé si me veo, yo no sé si me estoy viendo realmente. Yo no te veo. No, yo Ya. tampoco, porque se ve la imagen compartida. Ah, ya. Ya te ves en la parte de abajo. Ya, pero sí me veo, ¿no? Ya te veo. Ya Yo no. tengo un texto, una de mis primeras publicaciones. Yo siempre que aparezco en una antología, trato de al menos pedir dos ejemplares, ¿no? Uno para tenerlo y el otro para rayarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente me gusta ir sobre mis textos, sino también los de las personas, para ver qué aprendo y para ver en qué pudieron haber fallado para yo también mejorar. En lo posible, si han participado en antología o tienen la oportunidad, traten de tener dos textos, uno a manera de una suerte de guía o de cuaderno de trabajo en el que vas a poder rayar o qué sé yo. Y si lo ven, ¿ve? Se llama Amor, Odio y Condena. Por acá está mi nombre. Estas correcciones, estas anotaciones que ven por todo el texto, son mías, sobre mi texto. Y así fue publicado. Y la historia está bien. Pero ya lo pueden ver aquí atrás, esta es la parte de atrás del mismo texto. Tiene acotaciones, notas. Porque, ¿qué pasa? A medida que vamos aprendiendo, nos vamos dando cuenta de nuestros errores. Y que nuestro texto, que en ese momento, cuando me dijeron, mira, fue seleccionado, te lo vamos a publicar, va a estar en la antología, yo, listo, ya, escritor, ¿no? Entonces, tampoco es así.
Ya han pasado unos 2, 3 años desde que publiqué ese texto y he aprendido algunas otras cosas, ¿no? A raíz de estos talleres, de leer mucho y estas cosas. Entonces, hay que dejarnos, o sea, el llamado es hay que dejarnos, evaluarnos primero nosotros mismos, después tratar de escuchar los que nos tienen que decir personas que ya han transitado el camino, porque al final todos vamos aprendiendo de todos, tanto de lo que leemos, de lo que escuchamos, de ir a estas charlas, de hacer estas construcciones, ¿no? Y no agarrárselo tanto como a personal. Es otra recomendación. Hay que saber filtrar las críticas, los comentarios, tanto los buenos como los malos, porque bueno, yo le di esto a mis familiares y el escritor de la familia, yo no fui famoso como por un mes. Mira, señor escritor, ¿qué tal? Que no sé qué. Y después cuando lo agarré, lo revisé, yo dije, pero no, escritor nada, me falta mucho. Entonces, esa es otra cosa que era lo que le venía hablando a la exploración. Reconocer nuestras carencias como escritores nos ayuda a pensar y a buscar soluciones para mejorarlas o para cubrirlas o quizás hasta para disfrazarlas para que no se noten, pero le buscamos una solución. ¿Sí? Maccabi, en este caso, muy amablemente me ha dejado modificar su texto, ¿verdad? Obviamente le dije que lo que hice, también se lo mostré antes. y es más como para ejemplificar un poco lo que estamos viendo, ¿no? Si por favor me lo puedes cambiar. Y como para hacer un contraste, ¿no? Para que veamos cómo podemos aplicar a modo de ejemplo, tampoco es que porque yo lo haya modificado va a ser nada, ¿no? Tampoco tiene que dejar las palabras que yo ahí puse, sino es más para ilustrar los que veníamos conversando. Si alguien por favor lo quiere leer. Eduardo. Yo, Ya. bueno, vale. Esa letra tan pequeñita. Añoranzas en el bar. Un lunes frío, Rodolfo Castillo caminaba bajo la lluvia y sintió haberse detenido en el tiempo. Iba camino a su casa y pasaba frente al bar de la otra cuadra cuando una extraña sensación se apoderó de él. Se detuvo por un momento y miró hacia la entrada del bar con el ceño fruncido. De pronto, y sin darse cuenta, estaba junto a la puerta y un joven camarero le daba la bienvenida. Buenas noches, caballero. ¿En qué puedo servirle? Dijo con voz amable y una sonrisa. Deme una cerveza, por favor, dijo mientras se sentaba en uno de los bancos de madera y cuero rojo junto a la barra. ¿Es nuevo por el sector?, preguntó sin pena el joven. Rodolfo volteó a verlo y le respondió que no con la cabeza. La verdad, soy del sector, pero no suelo visitar este tipo de lugares. Sin embargo, hoy al escuchar estas canciones no pude evitar entrar. ¿En serio? Sí, diría que la música me atrajo. Al escuchar esas palabras, el joven soltó una breve carcajada. De verdad, estas canciones le hicieron entrar. El chico apenas podía disimular su emoción. Sí, estas canciones antiguas no solo me trajeron aquí, sino que me hicieron recordar a personas, lugares y momentos especiales que alguna vez viví. La música es mágica y curiosa a la vez, ¿sabe? Mi jefa odia los lunes tanto como estas canciones. Dice que es de viejos y corre a los clientes. Pero usted entró aquí por esas canciones. Ha de ser una persona muy joven tu jefa. Ni tanto. Yo soy más joven y Esta parte me gusta, interrumpió el camarero. Y se marchó. Y en su barco le llamó Libertad. Y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Eran las frases de José Luis Perales y que recitaba entre dientes Rodolfo Castillo al recordar a Amelia y a sus viejos amigos que poco a poco vio marcharse. Cerró sus ojos e intentaba revivir los momentos junto a ellos en la playa. Las locas madrugadas con sus 3 amigos, se imaginaba con ellos disfrutando de estos lugares que ya no podía.
borrachos pero felices y con la libertad plena de aquel entonces, recordó aquel domingo gris en que Amelia decidió marcharse y sus lágrimas comenzaban a descender por sus mejillas. Ese fatídico día en que ella se marchó, Rodolfo se sintió perdido, lleno de ilusiones rotas, sueños inconclusos y deseos frustrados. Así duró casi una hora navegando entre sus recuerdos más profundos y dolorosos. Caballero, ¿se siente bien? Rodolfo le asintió con la cabeza y secó sus lágrimas. ¿Quiere que le sirva una más? No, muchas gracias. He tenido suficiente por hoy, pero debo volver a la realidad. Se levantó de la silla y extendió la mano a aquel joven que, sin intención, logró hacer de un lunes lluvioso uno especial. Fue un gusto servirle, señor. Recuerde que cada lunes puede venir y revivir los grandes